programa. Gracias. La historia contada desde otro lado. El Indio Zavala, en Secreto de Sumario. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Qué temita, ¿eh? Temita musical y el gran Citarrosa para la columna del Indio Zavala. Primero lo saludo, Indio querido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Darío? Buenos días, chicas. Buen Soles día, del sábado. Indio. Usted que viene caminando, está re pesado, Jorge. ¿no? Sí, como collar de melones. Bueno, Citarrosa, yo lo vi por primera vez en obras sanitarias a la vuelta de la democracia. Extraordinario, sus guitarritas, su presentación Tremendo. con saco y corbata. Sí, señor. Y esa voz. guitarra y esa voz. Sí. Tiene un aire en la voz a Biglietti, si me Claro, permitís. bueno, los dos uruguayos, Exactamente. claro. Pero Bueno, además, qué letrista, ¿no? Él fue Premio Nacional de Poesía en Uruguay. Sí, sí, es un tipo increíble. locutor profesional. Sí, también. total. Ese es como cuando se murió Melo Mansi, dijeron, este no tiene reposición. Bueno, Citarrosa tampoco. Adelante, señor Indio Zavala. Bueno, muchas gracias, Darío. Vamos a hablar de la tradición de Manuel Quintana. Bueno, estas tierras queridas y heridas, que son la América Latina, siempre han estado peligrando, digamos, ante el peligro del acecho, de la voracidad del extranjero. España, Inglaterra, devastadora en estas tierras. Y después Estados Unidos. Nosotros en estos tiempos casi podríamos hablar de una colonia hacia los yanquis. El genial, otro genial, Arturo Jauregui decía, si malo es el gringo que te compra, peor es el criollo que te vende. En el año 1862 se produce un hecho fatídico en la República Argentina, que es la llegada del funesto Bartolomé Mitre, la ficción política argentina, llega a la presidencia de la Nación, Mitre, el asesino de gauchos. Y empieza a operar en Buenos Aires el Banco de Londres y Río de la Plata. Y en 1867, todavía estaba don Bartolo en la presidencia, estuvo hasta el 68, del 62 al 68, porque antes eran 6 años las presidencias, se hizo una sucursal en Rosario del Banco de Londres y Río de la Plata. Pero en el 74, que gobernaba el país Nicolás Avellaneda, un tucumano, después de Mitre estuvo Sarmiento, y después Avellaneda. En el 74 se crea el Banco Provincial de Santa Fe. Y el gobernador de Santa Fe, Servando Bayo, le dio mucha importancia a ese banco y le puso un freno a la voracidad inglesa. Y le prohibió emitir billetes y le puso algunos impuestos a la actividad bancaria. Los ingleses se pusieron inquietos como chancho con frío y entonces generaron una corrida bancaria para generarle liquidez al Banco de la Provincia. Servando Bayo, el gobernador, mediante un decreto, mandó a cerrar el banco inglés, a sellar sus libros y a cobrarle una multa de 50.000 pesos oro. Bueno, la cosa se puso más picante que ajiputa parió y los ingleses desde allá dijeron, no, vamos a mandar a nuestro representante en asuntos argentinos. Y lo mandan a Manuel Quintana a hablar con Bernardo de Irigoyen, no Hipólito. Bernardo de Irigoyen, que era el canciller argentino. Quintana era un cajetilla que se mandaba a hacer los trajes a medida a París. O sea, un tilingo difícil de superar. Ni siquiera Caputo, que compra en el exterior la ropa, lo superaba a Quintana. Entonces Quintana se para frente al canciller argentino y le dice, bueno, soluciona este problema con la gente, con los ingleses y el banco, porque si no hay una cañonera, Bacon, que está en el puerto de Rosario. Y el canciller, ante semejante amenaza, se puso de pie
y le dijo a Quintana, anda nomás, máquina, que nadie te detiene. Y Lucho fli a Quintana. Y Quintana se fue. ¿A su casa? Bueno, de alguna manera sí. Se fue a Londres. El tipo era legislador argentino y representante, por lo tanto, de los intereses de nuestro país. Y puesto una disyuntiva entre ser representante de nuestro país y ser representante de los intereses ingleses, se fue a Inglaterra y renunció a la banca. Increíblemente. Pero esto no termina acá. Manuel Quintana, en 1904, después del segundo mandato de Roca, que estuvo de 1898 a 1904, Quintana es elegido presidente de la Nación en este país. Duró 2 años en la presidencia porque, bueno, murió. Parece que San Pedro lo llamó, ya tenía algunos asuntos para arreglar. Murió, entonces, si no hubiese seguido haciendo tropelías, ¿no? Y ahí quedó la cosa. Pero hay más todavía, porque esta ciudad, donde hay una publicidad estos días que dice que es la ciudad más hermosa del mundo, para mí es la publicidad. Linda. Sí, para mí es la ciudad más es la publicidad más surrealista y delirante del mundo. Pero esta ciudad, hace un tiempo, le dedicó a este patriota, Manuel Quintana, una de las arterias más tradicionales del coqueto barrio norte. Son 6 cuadras nada más, pero es tan pituca. Va desde Juncal y Libertad, las 5 esquinas, hasta el cementerio de Pilar y hasta la Basílica de Pilar y el cementerio de la Recoleta. 6 cuadritas. Al 596 está el bar La Biela. ¿Por qué La Biela? Porque La Biela es una pieza de motor. Y como ahí iban muchos corredores de auto, en homenaje a eso, en los años 40-50, le pusieron La Biela. Y en esa avenida Quintana se produjo un hecho histórico muy importante. En 1909, Ramón Lorenzo Falcón venía en un carruaje con un tipo, que era el que lo manejaba, que era Juan Lartigó, y un pibe de 17 años, un anarquista, Simón Radowisky, le tira una bomba y los mata a los dos. La que fue ministra de Defensa, Patricia Bullrich, el año pasado, rebautizó a la Escuela de Cadetes de la Escuela Federal, de la Federal Argentina, como Ramón L. Falcón. Ramón L. Falcón, Lorenzo Falcón, fue un terrible represor de manifestantes en los principios del siglo XX. Así que para Patricia Bullrich, la escuela le cambió el nombre de Juan Ángel Pirker, que era un policía democrático, para rebautizarlo con el nombre de un represor. Así es nuestra historia argentina. Pero hay un dato más. En 1985, en el Plan Austral, Alfonsín y Juan Vital Souril le pusieron al billete de 500.000 australes Manuel Quintana, ¿no? A este patriota de intereses ingleses. La historia argentina es como un revuelto de gramajo que está hecho por el poder central y que está servido en platos, en general, para las grandes mayorías y en particular para el gorilaje. En este país surrealista, la liebre sigue corriendo al perro. Voy a cerrar con una breve poesía que tiene como título Cartita. Y dice: queridos filósofos, queridos sociólogos, queridos psicólogos sociales, no jodan tanto con la enajenación. Aquí, donde lo verdaderamente jodido es la nación ajena. Poeta salvadoreño que llamó Roque Dalton. Oh, ¿qué será que andan suspirando por las alcobas? Que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan en las cabezas y andan en las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza en la naturaleza. Será 9:47, ahí está la gran columna del Indio Zavala. Dame las vías de comunicación. Claro que sí, nuestro WhatsApp es el 11